pero se lo leo para que entienda que Dios sí vino a darle directrices a Josué en cuanto a Jericó. Mire cómo dice, capítulo 5, verso 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y viendo un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró. Y él le dijo: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Le mandó que quitara el calzado de sus pies. Lo mandó a que se despojara. Seguro que estaba pensando en su destreza, en su valor, en su fuerza. Y el ángel del Señor le dijo: quítate ese calzado, quítate eso, despójate. Vas a hacer una batalla muy fuerte. Y empezó a darle directrices de lo que sería la obra y el ataque contra Jericó. Pero ahora lo vemos aquí muy confiado. Vayan ustedes. Y mandó a unos 30 hombres a que fueran a revisar. Pero después, entonces ya que vinieron estos y dijeron que no era necesario ir muchos, entonces dice que allí subieron unos 3,000 hombres a la batalla. Pero hay una falla enormemente. Y la falla es que este hombre no consultó a Dios. El Señor estaba esperando. Bueno, no me ha consultado. Yo no sé si usted, cuando va a tomar una determinación, va a hacer algo relevante, lo hace por su experiencia, por la cara que tiene, por lo que sabe. Y Dios, no lo necesito. Ahorita no lo necesito. ¿No vio cómo se hundió Jericó? Ahorita no necesito eso. Y vino el golpe mortal. Terrible, hermano. No emprenda nada relevante que no le invoque el nombre del Señor y no consulte con el Señor. Hay gente que se mueve de un lado para otro y hace lo que quiere, los negocios que quiere, y hace lo que quiere sin consultar a Dios. Él no consultó a Dios. El Señor le hubiera dicho: ojo, no vaya nadie. Ya vi que hay ahí maldad en el pueblo. No vaya. Pero él no consultó y se levantó y envió a estos hombres. Y de entrada, hermano, estos hombres fueron golpeados y enfrentados por los enemigos de esa ciudad de ahí. Y mataron un grupo de valientes que iban, y los demás salieron huyendo y los alcanzaron por una bajada, los derrotaron. Y eso fue una derrota horrible. Y aquí viene, hermano, ya después la reacción del fracaso, del golpe. Y usted sabe que después de golpe dado, no hay quite.
Pero viene la reacción. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Josué rasgó su manto y se tiró al suelo y empezó a gritar y a llorar y a clamar a Dios y a reclamarle a Él. Hay gente que en su desgracia, en su fracaso, sin haber consultado a Dios, entonces se quejan con Él. Y Señor, que ya no aguanto esto. Pero ¿quién lo metió ahí? Que ya no soporto esto, que ya no puedo llevar esta carga, que ya no soy capaz, que ya no aguanto ese instrumento que me dio por marido, que ya no aguanto, dice el hombre, esa señora que me dio por compañera. Y recuerdan de don Adán cuando lo encuentren por ahí. ¿Qué fue lo que dijo? La mujer que me diste por compañera. Pero no era la mujer, era el pecado de la mujer. Fue el pecado. Y es el pecado. Todo lo que manosea el pecado, todo pecado que se consuma en la tierra, se convierte en una maldición. Y si son pecados de muerte, hay maldición y muerte. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y subió, el verso 4 dice que el pueblo, como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de ahí. Verso 5, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Aleluya. De ahí que el guatemalteco usa mucho el término aguado. ¿Usted ve? Ese es un aguado, dice. Porque el corazón se vuelve como agua. Cuando hay miedo, hay derrota, se volvió aguado. Aquí dice que el corazón se desvolvió como agua. Derrotados. Alabado sea el Señor. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Sea bendito el Señor. Y mire bien, aquí sigue diciendo la palabra en el verso 10. Oiga eso. Y Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Hay gente, hermano, postrada, que lloran día y noche por alguien, y no es por alguien, es que ese alguien es el que tiene que humillarse. Yo puedo orar de hecho que oro por ustedes, pero si usted no se humilla personalmente y no paga el precio, mi oración es vana. Usted puede estar orando por alguien y ore y llore y ayune, y ya se va secando, parece una chicharra, se va a reventar. Pero el otro está tranquilo. La persona tiene que humillarse. Tiene que humillarse. No se reviente usted. Haga que el que pecó se reviente. Que pague el precio. Pague el precio. Por eso el Señor le dice, ¿por qué te postras así? ¿Qué es eso? Si tú no fuiste el que pecó, el pecado está ahí adentro.
Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Y mire, esta es la clave de todo este episodio. El verso 11. El Señor le dice a Josué: Israel ha pecado. Y note esto: aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado de la maldición o del anatema y hasta han robado, han mentido. Alabado sea el Señor. Dice, y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, maldición. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Alabado sea Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ustedes van a escoger hoy. Se van a quedar sin mí. Pueden hacer lo que les dé la gana, pero no le podrán hacer frente a sus enemigos. Y estaba implicado todo el pueblo. Y note esto: cuando la Biblia habla de enemigos, no habla solamente de alguien que tiene cabeza, tronco y extremidades. No, habla de muchas cosas. Hay muchas cosas que son nuestros enemigos. La enfermedad es una plaga. Es un enemigo. Y enemigo duro, hermano. Enemigo duro. Puede tener dinero, puede tener amigos, puede tener fama, puede conocer lo que conozca, puede tener títulos borrando toda la pared de grandes cosas, pero enfermo no sirve para nada, ni para comerse el bocado de lo que trabajó. Ese es un enemigo terrible. La enfermedad es un enemigo terrible. Pero también la escasez, la miseria, la ruina, la falta de todo bien, son enemigos duros, terribles, hermano. Que hay gente que se ve que por donde meten la cabeza para hacer algo le sale mal, la meten por allá, les sale mal, todo les sale mal. Tiene que haber una reparación y dar una mirada dentro de nuestro ser para ver, y un examen claro, concreto, qué está sucediendo, qué está pasando. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Son enemigos terribles, que por donde salga lo derrotan. El Señor dice: Jehová derrotará a vuestros enemigos que se levantaren contra ti. Es lo que mencionamos al comienzo. Deuteronomio 28:7. Jehová desbaratará. Oiga, cuando Dios está con usted, hermano mío, conmigo, señorita, señora, caballero, si Dios está con usted, Dios está con usted, Él va a desbaratar, Él va a deshacer a sus enemigos. Todo el que se levanta la ruina y es desbaratada. Se levanta la enfermedad y es desbaratada. Se levanta la miseria y es desbaratada. Se levanta el vecino injustamente y Dios se va a encargar de él también.
Se levanta el compañero de trabajo allá en el empleo, y si Dios está con usted, no se preocupe que Él lo va a quitar. Se levantó el gerente de la empresa contra usted por ser cristiano, no se preocupe, Dios se va a encargar de quitarlo. Esos son sus enemigos. Yo no sé si usted habla de otros enemigos o conoce otros enemigos, pero son muchos los enemigos, son muchos, que el Señor va a desbaratar y va a quitar. Ahora esos de carne y huesos, es como un gato peleando con un león. Eso no vale nada. Eso es carne. Pero hay otros enemigos que no son de carne y hueso y son peores. Esos enemigos Dios se va a encargar si usted agrada a Él. Aleluya, si usted agrada a Dios. Hoy que estaba acá orando un tiempo por el mensaje, me vino a la mente una familia que se congregan acá. Y yo le di gracias a Dios, porque yo los conocí cómo eran, cómo esa pobre mujer luchaba y batallaba de una cosa y otra y no salía de ahí del hoyo. Pero comenzó a ser fiel a Dios y consagró su vida y se apartó de todas esas cosas que no eran correctas. Y Dios comenzó a bendecirla. Y eso es así. No importa quién sea. Dios le va a abrir la puerta. Y Dios lo va a poner en un lugar de honra. Dios lo va a bendecir y lo va a poner en un lugar de honra. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Al hermano Ventura le hicieron un examen, una entrevista con unos ingenieros. Y resultó que los ingenieros no aplicaron para el trabajo. Los descartaron. Y a él, que no es ingeniero, lo pusieron allí en el sitio. Eso no lo hace el hombre. Cuando usted honra a Dios, eso es lo que necesita. Dios no necesita su casa. Dios no necesita su carro. ¿Para qué? Dios lo que necesita es que usted sea fiel, que yo sea fiel, y Él va a mover el cielo, Él va a mover la tierra, Él lo va a promover, Él lo va a levantar y le va a dar un sitio de honor. Pero puede saber mucho y puede tener mucho. Y de hecho que ha habido gente que ha tenido mucho dinero, pero como está rodeada de enemigos, no puede ni administrar el dinero, no puede administrar las cosas y ha tenido que fracasar. Pero en las manos de Dios no fracasa nadie. En las manos del diablo fracasa cualquiera. Allí no se necesita luchar para no fracasar. Satanás, que el Señor lo reprenda, es un fracasado. El diablo es un fracasado. Y todo el que le sirve a él va a fracasar. Pero el que le sirve a Dios no es un fracasado. No importa que ni siquiera haya ido a una escuela y no tenga ni siquiera el primer año de escuela. Si es fiel, Dios lo va a promover y Dios lo va a levantar y Dios lo va a honrar y lo va a poner en un lugar que otro dice: ¿y usted allá? ¿Y usted con ese trabajo? Sí.
Pero hay que honrarlo a Él, hay que honrarlo a Él, hay que honrarlo a Él. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y el Señor le dice, mire, con esa maldición adentro del pueblo no le podrán hacer frente a los enemigos. No, no. Y es que donde hay maldición no le puede hacer frente. Si la maldición está en su casa, usted no le va a poder hacer frente a los enemigos. Ahí se le van a meter a la casa, porque ahí está la maldición. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahí está la maldición y no va a poder hacerle frente. Ora y reprende, pero el diablo sale corriendo y cuando usted se va, el diablo se entra. Alabado sea Dios. Como decía un brujo testificaba que había un hombre de Dios que vivía ahí cerquita de donde él tenía su consultorio de brujería. Y decía, ese era un hombre de verdad. Ese era un cristiano de verdad, decía. Porque cuando está ese hombre ahí, ningún cliente llega porque ningún demonio aparece. Todos los demonios se van. Pero él sale a hacer sus diligencias, entonces me llegan los clientes porque vuelven los demonios. ¿Cómo usted juzga eso? ¿Quiénes viven en su casa? A lo mejor en su casa está el hijo o la hija, que es una maldición, y que cuando ustedes están ahí los demonios están, pero usted salió, y los demonios entran y hacen lo que quieren y se corrompen como quieren. Sí, Señor. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Y la pelea se hace difícil porque no podrá hacer frente a los enemigos. Bendito sea Dios. Ahora el verso 13 le dice, levántate y santifica al pueblo. Y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema o maldición hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Alabado sea el Señor. No podrá hacer frente a los enemigos hasta que quites la maldición del medio de vosotros. Y note una cosa importante. Ese pregón, en primer lugar, la prohibición estaba dada y ya estaba dicho, el Señor había dicho, Josué lo dijo al pueblo, guárdense, cuídense, porque el que agarre algo, la maldición va a entrar al pueblo por usted y Dios va a tener que actuar. Y de hecho así fue. Pero después que este hombre comete el pecado, concreta el pecado y empiezan los problemas. El primero fue allá en la ciudad de ahí, que mataron a esos 36 hombres y se cree que eran los valientes que iban, porque esos eran los primeros. No crea que los valientes andaban por allá como la cola del caballo atrás. No, el valiente era el primero, era la cabeza. Y seguro que peinaron en esa batalla, en esa pelea, los 36 valientes que iban de esos 3,000 hombres. Y el pueblo se acobardó. Y el problema siguió. La prohibición estaba, pero el pecado escondido estaba también.
Y seguro que se decía y se hablaba. Y eso es como en una iglesia. Dios habla de muchas maneras. Y hay ocasiones que Dios habla en contra del pecado. Y a veces yo me asombro. Y otra vez el Señor quiere que hable del pecado. Y del pecado ya me voy a hacer abominable. Y uno dice, no, pero es que todos son santificados. Usted tiene una carita. Ay, Dios. Unas caritas de yo no fui. ¿Para qué más hablar del pecado? Pero el Señor dice, esta es la palabra. Amén. Esta es la palabra, sí. Esta es mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará la obra para lo que yo la envíe. Tremendo. Aleluya. Alabado sea Dios. Él escuchó por todos lados y escuchó todos los rumores y luego oye que hubo una derrota y oye toda esa confusión y oye que hay pecado en el pueblo y él callado. Mire, Proverbios 28:13 no está allí escrito por estar. La palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre, el que esconde su pecado, no va a prosperar. Así sea hijo de la hija de Faraón. Así sea hijo de cualquier rey, de cualquier presidente. No importa, si hay pecado, no prosperará, porque es un pecado escondido. Y ese pecado escondido va a destruir a los demás. Va a impedir que la bendición de Dios se mueva. Aleluya. Él escuchó todo y escuchó ese desastre, pero callado. No, usted ha cometido. No. Dios guarde. Y usted tampoco. Y usted tampoco. Y ninguna tribu, todos santificados.